Hola, buenos días maestros y compañeros. El día de hoy estaremos hablando acerca del test proyectivo de Karen McCover. En primera instancia nos vamos a enfocar en el dibujo de la figura humana, es decir, se le proporcionará al niño una hoja en blanca en la cual se le solicitará que el alumno dibuje una figura humana como tal, sin decirle sexo, sin decirle que deba ponerlo, él solito lo va a dibujar porque ahí nos estará proyectando un poco de lo que es su personalidad. Bueno, como primer punto tenemos lo que son los rasgos sociales, que es toda la parte de la cara, la expresión facial, la boca, los labios, la quijada, los ojos, la boca, las cejas, las orejas, la nariz, el cuello, incluso la nuez de Adán. En esta primera parte podemos ver como indicadores que nos maneja o nos brinda una percepción acerca de la personalidad externa del individuo. También nos habla del tipo de relación que el mismo alumno o la persona a la que se le esté aplicando establece con los demás individuos o con las demás personas, es decir, cómo sean sus relaciones con los demás. En un segundo momento tenemos lo que son los rasgos de contacto, que es decir, los brazos, los dedos de las manos, las piernas, los pies, e incluso los dedos, tanto como los de las manos como los de los pies. Aquí podemos tener un indicador que es el de pues cómo el individuo se relaciona con el medio externo o cómo es su posición en la que él se siente cuando está con las demás personas. En un tercer momento pues hablaremos de lo que son los rasgos misceláneos corporales, es decir, el tronco, que serían los senos, los hombros, las caderas, las pompas o la línea de la cintura, y todo esto nos hará indicación a la fachada extrema en cuanto a los valores o convenciones o impulsos que el mismo alumno o que la misma persona posee o maneja. Como cuarto punto tenemos lo que son las articulaciones, es decir, pues la ropa, los zapatos, los botones, los bolsillos, la corbata incluso, y esto nos habla de la autonomía que la persona pues tiene a la hora de mostrarse como tal. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo un poco con los que fueron los primeros caracteres, en donde se hablaba sobre la simetría, sobre el tamaño, sobre la línea, sobre los trazos y todo esto que implica la misma figura. Bueno, a través del dibujo de la figura humana podemos apreciar o más bien conocer un poco de la personalidad que la misma persona nos proyecta mediante pues todos los significados que ya comenté anteriormente. Ahorita vamos a empezar a hablar un poco de qué es lo que nos dicen todos estos indicadores. Con un mejor diagnóstico depende al significado que nos habla de cada uno de los rasgos ya mencionados. Y vamos a comenzar con lo que fue pues la parte principal, que era esta parte de pues sí, de todos los rasgos, se podrá decir, sociales, que pues sí, como que el mismo alumno proyecta. Bueno, para comenzar, la cabeza es el centro más importante para localizar el propio yo. Es decir, aquí vamos a conocer, con la forma que el alumno le dé al tamaño de la cabeza, es como vamos a conocer cómo se percibe él o cuál es su autonomía en cuestión al yo que el mismo alumno posee. También vamos a ver o a recibir un énfasis, excepto en aquí los dibujos que nos muestran como depresión, que están deprimidos, o alumnos o personas que se sienten inadaptadas socialmente, pues estos son algunos de los trabajos en excepto que se van a diagnosticar de la misma forma. Bueno, como ya lo sabemos, el centro es el poder intelectual en el que se hace resaltar más sobre el dominio y el control de los impulsos corporales.
Esto por ser la única parte del cuerpo que se halla constantemente expuesta y a la vista, es decir, que está envuelta en la función de las relaciones sociales. Otro factor que nosotros podemos identificar aquí es que si los alumnos o las personas a las que se les aplica padecen alguna enfermedad, tanto orgánica, cerebral, o hacen cabezas desproporcionadamente muy grandes, o igual hacen lo que han sometido a operaciones, o los que han estado preocupados por dolores de cabeza o alguna otra cosa, pues todo esto lo va a proyectar mediante sus dibujos en concepción a lo que es la parte de la cabeza, ¿verdad? Como segunda instancia, pues estaremos hablando sobre lo que son los labios y la boca. Es decir, pues, ¿qué nos dice todo esto acerca de, por ejemplo, pues como ya lo comentábamos, la expresión facial? Comenzamos por ahí, pues es una de las características del dibujo a la cual pues no se puede juzgar directamente o con considerable confianza, ya que cada dibujo pues nos va a mostrar o se va a diagnosticar de una forma diferente, ya por lo ya mencionado acerca de que las personas o tales que dibujan cabezas muy grandes pero han pasado por estos ciertos procesos, pues estos serán diagnósticos totalmente diferentes. También vamos en las expresiones faciales, vamos a ver lo que son las líneas más frecuentes que nos indican o se hallan en el área del pigmento nasal labial y en la frente. El énfasis de este tipo se intenta pues para añadir una profundidad y madurez en lo que son las zonas de la cara. Como siguiente variable pues tenemos lo que es la boca. En la boca pues si aparecen dibujos de los niños que casi tempranamente, la boca aparece en los dibujos de los niños casi tan tempranamente como en la cabeza. El énfasis en la proyección de la boca puede estar expresado por su omisión, refuerzo o tamaño especial en forma, sombra o herradura de desplazamiento. Otra de las cosas que podemos apreciar en el dibujo de cómo está hecha la boca, pues sería la fuente por satisfacer algún deseo sexual o erótica que se destaca o se señala en los dibujos de los individuos con dificultades sexuales. Bueno, como tercera variable pues tenemos lo que son los labios. Estos contribuyen al tono de la expresión facial, es decir, las personas que dibujan labios muy gruesos en la figura masculina se consideran de un signo muy de un afeminamiento, en donde también pues aparecen con frecuencia otros rasgos que reflejan intereses narcisistas o femeninos. Algunas de las veces los labios se desarrollan con una línea especialmente pues como de interés narcisista, por así decirlo, o en algunas veces los labios desarrollan especialmente una línea sensual y puede interpretarse pues como de esa manera, ¿no? Ya que los labios también son una parte fundamental que nos dicen mucho acerca de la persona. Como cuarta variable pues tenemos lo que es la quijada. En la quijada depende cómo la persona esté desarrollando esta parte, tiene un papel muy, muy simbólico y socialmente, ya que la quijada frecuentemente aparece borrada o reforzada, mostrando un cambio o una línea que sobresalga prominentemente. Tal cosa puede tomarse como una compensación por la debilidad, indecisión o temor a la responsabilidad, o también lo podemos interpretar como una fuente de un impulso al aparecer socialmente energético y dominante. A menudo se observa más claramente con un reforzamiento de todo del perfil facial. Ahora vamos con lo que son los ojos. Bueno, los ojos
son una parte considerable en función de la comunicación social, ya que se atribuye a la cabeza y se hallan centradamente en estos órganos básicos el contacto con el mundo exterior y son considerados como el espejo del alma, ya que también los ojos pueden reflejar muchas cosas y decirnos ciertas características o ver ciertas cosas de la personalidad de la misma persona, como ya lo mencionamos anteriormente. En algunas ocasiones los sujetos dibujan un ojo más, se podrá decir, más sospechoso, sugiriendo así ideas o algunas alusiones. Otra parte importante que también cabe resaltar y hablar de ella, y no menos importante, son lo que son las orejas o las cejas. Bueno, en este preciso vamos a hablar por las cejas. El significado de la ceja no ha sido totalmente aprendido aún, ya que pues las cejas pueden también como decir un cierto gusto a la persona o probablemente tiene el mismo significado algunas indicaciones sobre su cabello. La ceja bien arreglada, como así también peinada, o es uno de los estereotipos sociales que reflejan refinamiento y cuidado personal. Nos están hablando de una persona muy cuidadosa en sus, se podrá decir, en sus aspectos faciales, mientras que la ceja peluda revela características más primitivas, ásperas, nos habla de una persona un poco más descuidada. Por otra parte, otra parte más importante u otra variable es las orejas. Es un órgano relativamente pasivo. En la inclusión de la oreja, pues se nos hacen pues de mayor edad, algunos rasgos faciales. Es considerado también como un menos significativo o omitir una parte u otra parte más atractiva. Si bien la oreja se destaca por su tamaño, el reforzamiento o la transparencia a través del pelo, la forma, la coloración, las borraduras, puede indicarnos desde una ligera reacción crítica o una opinión, se podrá decir, con más distorsión o con intensidad a la experiencia auditiva. Bueno, otra variable de la que podemos hablar es el mismo cabello. El cabello está relacionado con la sexualidad. Un pelo desordenado pues puede indicar desorden sexual, es decir, los hombres psicosexuales e inmaduros tienden a dibujar a la hembra con un pelo abundante y desordenado y al varón con un peinado cuidadoso y preciso. Esta diferencia es con el pelo de ambos, que también indica narcisismo o hostilidad hacia la mujer. Aquí se hace un énfasis en el pelo ondulado, hechizante, en forma de cascada, combinado con otros detalles cosméticos llamativos. Se ve en dibujos de muchachas delincuentes sexuales o en aquellas que frecuentemente en la adolescencia no es extraño en muchachos pasar por problemas sexuales precoces. Otro de los aspectos pues es la nariz. La nariz deja mucho que desear y hablar sobre una persona, ya que nos habla de que una nariz muy sombreada o cortada se relaciona bastante con los temores o castración a causa de las prácticas onanistas, o se podrá decir en otro momento, la nariz reforzada sugiere un intento de compensación a causa de una sexualidad inadecuada. Otra variable también muy importante que cabe hablar de ella es el cuello. El cuello lo destacan los sujetos que se hallan perturbados a causa de la falta de la coordinación entre sus impulsos y sus funciones intelectuales. Tienen alguna ciencia de la decisión, de su personalidad, se dejan entrever entre conflictos, es decir, nos habla de personas con grandes problemas. Depende de la figura o el aspecto o la forma que le den a esta parte que es el cuello. Otra parte por bien la última variable de los rasgos sociales, que son de la parte de la cara, pues es la nuez de Adán. Bueno, esta siempre ha sido observada mayormente en los dibujos adolescentes como expresión de una fuerte variabilidad o impulso o masculinidad. El interés especial de la nuez de Adán ha sido relacionado con los individuos sexualmente débiles y que se hayan confundidos acerca de su propio papel sexual.
Como segundo punto, vamos a hablar de los rasgos de contacto. Como ya lo mencioné pues anteriormente, aquí se nos habla sobre las manos y los brazos. Funcionalmente se relacionan con el yo y la adaptación social. Con ellas las manos, con lo que comemos, tocamos, acariciamos, lastimamos, matamos, etcétera. Las manos son el rasgo más comúnmente omitido y se podrá decir luego de los pies. Si tienen contornos, nos habla de unos brazos con contornos imprecisos, las manos o están oscuros, nos indican una falta de confianza en los contactos sociales, en la propia productividad de ambas cosas. Si las manos aparecen sombreadas vigorosamente, sugieren culpabilidad con relación a impulsos agresivos o actividades onanistas, es decir, pueden colocarse las manos en los bolsillos, y esto nos habla de jóvenes a delincuentes o varones psicópatas y nos muestra una evasión. También puede ser un signo de masturbación eragenia. Bueno, como estamos viendo, pues los brazos son una parte muy importante dentro del cuerpo. Otro de estos sería lo que son los dedos de las manos, en las cuales pues nos habla de unos dedos que se aparecen por lo general en los dibujos de los niños. En un adulto, dibujar los dedos sin las manos puede indicarnos o hacer expresión a una agresión infantil. Los dedos muy cortos y redondos, aunque normalmente en los dibujos de los niños o en los dibujos de los adultos se asocia con la poca habilidad manual e infantilidad, los dedos severamente sombreados o forzosos se consideran como indicadores de culpabilidad, principalmente referida al robo y a la masturbación. Los dedos en forma de lanza o de talón han sido observados junto con rasgos paranoides en dibujos agresivos. El puño cerrado, especialmente con un brazo, se podrá decir, extendido, se ven dibujos de adolescentes delincuentes como índice de rebeldía. Estos dibujos o estos aspectos los podemos notar más en los dibujos de niños o más bien de adolescentes o niños que están siendo como víctima de algún tipo de, se podrá decir, como de agresión. Otra parte importante también son las piernas y los pies. Debido a que pues aquí se nos habla de una fuente de dificultad en muchos dibujos, ya que se halla como frecuentemente a un sujeto que está padecido a una perturbación social aguda o puede rehusar completar un dibujo más allá de la línea o la cintura, o justamente indicar unas pocas líneas respectivas en esa parte del cuerpo. Por tercer punto, vamos a hablar acerca de los rasgos misceláneos corporales, donde aquí se nos habla, donde hablaremos un poco sobre el tronco, que es decir, ya todo lo que conforma pues toda esta parte. Un tronco señalado simplemente como la parte superior de dos líneas paralelas proyectadas en continuidad, interrumpida desde la cabeza a los pies. Se ven individuos agresivos, primitivos y desorganizados. Otros se muestran en relación a cerrar la parte inferior del tronco, lo que es el indicio de la preocupación sexual. Ocasionalmente el cierre se efectúa por una línea o algo separada, lo que indica un trastorno alrededor de esa área. El cuerpo, especialmente delgado, como representación del propio sexo, usualmente es un indicativo del descontento con su propio cuerpo. Al dibujar o poner más énfasis en las partes que no queremos como dar a notar, pues ahí ya nos está hablando como de algo un poquito más, de cosas que no nos gustan o que simplemente nos privan de toda esta parte. Por último punto, pues tenemos lo que son las articulaciones, donde se nos habla, como ya lo mencionaba, sobre los zapatos, la vestimenta, lo que vestimos, lo que le ponemos a nuestro dibujo. Todo esto nos habla de grandes rasgos de autonomía, es decir, qué tan autónomos somos con nosotros mismos y qué tanto poder ejercemos sobre nuestra propia personalidad. Bueno, pues de mi parte quiero agradecer, y esto ha sido todo. Espero haya quedado bien entendido. Y pues como conclusión cabe resaltar que todo esto ha sido muy interesante, ya que pues realmente es tan relevante como cada parte que dibujamos de nuestra personalidad nos dice cosas tan, se podrá decir,
pues como tan necesarias que a veces no le ponemos tanto énfasis en lo que dibujamos. Y al momento de saber lo que significa cada cosa, podemos dar un diagnóstico más certero de lo que se está yendo, basándonos en la teoría de este 3 proyectivo de Karen McCovey.